buenos momentos tengamos. Sigo trabajando el aspecto de las evidencias que se presentan sobre el diluvio universal. Estoy viendo las evidencias en el anillo de fuego del Pacífico y sus trincheras o zanjas oceánicas. Y en este momento estoy viendo las evidencias que estoy presentando, la evidencia 14, la 15, 16, 17 y 18. La 14 tiene que ver fundamentalmente con terremotos profundos. ¿Cómo se explican los terremotos profundos? La 15 tiene que ver con los terremotos lejos de los límites de las placas. La 16, cómo los terremotos se correlacionan con las mareas bajas. La 17, qué proporciona la energía y las fuerzas que causan los terremotos. Y la 17, cuáles son, por qué hay reversiones en las placas, porque a veces las placas van para un lado y a veces hay reversión y viajan para otro lado. Y finalmente, la última, la 17, la 18, y tiene que ver con eso, con las reversiones de las placas. Entonces, tenemos que ver que estas evidencias se explican en el diluvio universal, y la teoría de hidroplaca es una teoría congruente que explica todo lo que ha pasado desde el diluvio hasta la fecha a partir de la agua supercrítica que estaba debajo de la corteza terrestre, abajo, 100 kilómetros abajo de la corteza terrestre. Un océano completo debajo de la corteza terrestre que, de repente, por el calentamiento brutal que tuvo y el debilitamiento de la corteza, explotó y salió. Y provocó los cambios que estamos viendo. Sigamos viendo evidencias, sigamos construyendo la verdad, no nos dejemos engañar y veamos que esto tiene implicaciones muy fuertes en nuestra vida concreta y en nuestra vida científica. Muchas gracias, mucha atención. Hasta luego. Punto 14. Terremotos profundos. ¿Cómo pueden ocurrir terremotos a 400, 600 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, donde las presiones son tan altas que el espacio no puede abrirse para permitir el movimiento, y donde las temperaturas son tan altas que la roca no se rompe, sino que se deforme o fluye lenta y silenciosamente? Vamos a ver qué dice, cómo explican esto la teoría de la hidroplaca, basada en el diluvio universal, y la teoría de la tectónica de placas. Una pista basada en la teoría de la hidroplaca. La menor cantidad de terremotos ocurren a 300 kilómetros de profundidad. La profundidad de cruce, porque el magma producido a lo largo de las fallas a esa profundidad tiene poca tendencia a subir o bajar. El magma por encima de los 300 kilómetros de profundidad se expande e intenta ascender a la superficie de la Tierra. El magma por debajo de los 300 kilómetros de profundidad se contrae y drena hacia el núcleo exterior. ¿Qué nos dice la teoría de la tectónica de placas? A ciertas altas presiones y temperaturas, el mineral común, olivina, sufre una transformación de fase que de repente reduce el mineral entre un 10 y 20%. Tales implosiones podrían producir terremotos grandes y profundos. Hay una objeción a esta propuesta. Sí, estas transformaciones de fase se han demostrado en el laboratorio, pero ocurren a presiones correspondientes a profundidades en la Tierra a 1100 kilómetros. Los terremotos profundos no ocurren debajo de 600 kilómetros de profundidad. Otra vez, la teoría basada en el diluvio nos dice que los datos se pueden interpretar mejor y se explican mejor si hubo un diluvio universal, tal como lo marca la teoría de la hidroplaca. Punto 15 o un dato 15. Existen terremotos lejos de los límites de las placas. Algunos epicentros de los terremotos están
lejos de los límites de las placas. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver, ¿qué dice la teoría de la hidroplaca? El evento de compresión y los ajustes verticales de la Tierra durante y después del diluvio universal produjeron miles de fallas en todo el manto y la corteza. Las fallas más débiles se deslizan con mayor frecuencia y se consideran límites de placas. Pero ocasionalmente otras fallas se deslizan y producen terremotos lejos de los límites de la placa. ¿Qué dice la teoría de la tectónica de placas? La mayoría de los terremotos ocurren en los límites de las placas, aunque bastantes poderosos, los terremotos internos a las placas fueron las excepciones. Bueno, como podemos ver, existen dos versiones sobre la teoría, sobre por qué hay terremotos fuera de las placas. Otra vez, la explicación de la hidroplaca es totalmente coherente. Vamos a ver el punto número 16. Los terremotos se correlacionan con mareas bajas. Muchos terremotos pequeños debajo del suelo del Pacífico ocurren durante la marea baja. ¿Qué dice la hidroplaca? Debajo del Pacífico, este flujo de manto es naturalmente mayor en los puntos y momentos de presión relativamente baja que ocurren en mareas bajas. ¿Qué dice la teoría de la tectónica de placas? Los terremotos que ocurren debajo del suelo del Pacífico son muy débiles. Otra vez, la explicación coherente es la de la teoría de la hidroplaca. Punto 17. Mecanismo de conducción de terremotos. ¿Qué proporciona la energía y las fuerzas que causan los terremotos? ¿Qué dice la teoría de la hidroplaca? El diluvio universal produjo enormes desequilibrios masivos en la Tierra. La gravedad, actuando sobre esos desequilibrios, aceleró las hidroplacas lubricadas con agua cuesta abajo. Todo este movimiento resultó en muchas fallas que ahora pasan por todo el manto. Los movimientos más leves a lo largo de esas fallas generan calor por fricción y fusión. La roca de manto que se derrite por encima de la profundidad de cruce, aproximadamente 350 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, se expande ligeramente e intenta escapar flotantemente hacia la superficie de la Tierra, produciendo volcanes y basaltos de inundación. El magma producido debajo de la profundidad de cruce aumenta en densidad, por lo que lentamente drena hacia abajo a lo largo de esas fallas hacia el núcleo externo. Estos movimientos producen terremotos, especialmente a lo largo de las principales fallas que formaron trincheras. ¿Qué dice la teoría de la tectónica de placas? ¿Por qué se forman los terremotos? El calentamiento radiactivo de las profundidades de la Tierra establece células circulantes dentro del manto que impulsan las placas de la corteza sobre la superficie de la Tierra. Los bordes de ataque de esas placas a veces son forzados hacia abajo en el manto, un proceso llamado subducción que forma zanjas. Los terremotos ocurren cuando las placas se atascan y de repente se desprenden. Objeción a este planteamiento de la teoría de la tectónica de placas. No hay evidencia de que haya material radiactivo en el manto. El magma más profundo y las rocas expulsadas de los volcanes no contienen material radiactivo. Además, se sabe desde hace casi un siglo que la radioactividad se concentra en la corteza terrestre. Incluso, si el manto circulara como un líquido, el arrastre viscoso que actúa sobre el fondo de una placa aplicaría solo una fuerza constante, al igual que un río que fluye aplica una fuerza constante en un barco anclado. Entonces, cualquier fuerza que impulsara los terremotos debe aumentar con el tiempo, porque la roca cercana se extiende semanas y meses antes de un terremoto, de la misma forma que una banda elástica se estira antes de que se rompa. ¿Está el manto circulando o cambiando?
Si está circulando, como lo afirma la teoría de la tectónica de placas, alguna fuente de energía desconocida debe conducir la circulación. Agregar energía, como calor, al manto no haría que la Tierra sea más compacta, como sucede durante todos los grandes terremotos. Además, miles de millones de años de movimiento deberían hacer que la Tierra sea lo más compacta posible. Sin embargo, los cambios impulsados por la gravedad harían a la Tierra cada vez más compacta y redonda. Si la masa de la Tierra se desequilibra durante una inundación global de hace solamente unos 5.000 años, aún podría producirse cambios. De hecho, el sistema de posicionamiento global, que involucra al menos 24 satélites en órbita terrestre que pueden medir los movimientos de la corteza con precisión milimétrica, muestra que en Asia y quizá en otros lugares, la gravedad impulsa los movimientos de la corteza generalmente hacia el Pacífico. Seguimos presentando evidencias. Presentamos evidencia hoy en este video, para no hacerlo tan largo, de los puntos que tienen que ver con los terremotos profundos, cómo se explican los terremotos profundos, cómo los terremotos están fuera del límite de las placas y cómo se conducen los terremotos, cómo se producen los terremotos. Por supuesto, todo esto es coherente si entendemos que hubo un diluvio universal, que el agua salió de las profundidades de la Tierra y de la corteza y que fracturó la corteza terrestre por la fuerza del agua supercrítica. Cada vez vamos viendo que las evidencias van hacia el diluvio universal. Sigamos avanzando y profundizando. Seguiremos presentando más evidencias. No importa que sea tan largo, la evidencia tiene que ser contundente. No podemos seguir viviendo en el engaño. Muchas gracias, sean felices.